Hola, vamos a comenzar a hablar del reinado de Isabel II, que abarca desde 1833, tras el fallecimiento de su padre, Fernando VII, hasta 1868, cuando se produce la gloriosa revolución y comienza otro nuevo episodio, otra nueva etapa en la historia de nuestro país. Antes de comenzar el tema es importante tener en cuenta algunos antecedentes previos a este periodo y que además coinciden, pues como hemos nombrado antes, con el reinado de Fernando VII. Los temas no son cajones cerrados, sino que los temas forman toda una continuidad, es un desarrollo histórico. Y además vamos a observar cómo muchos de los acontecimientos de uno de los temas luego nos van a servir para entender mucho mejor otro tema, o sea, otra etapa de la historia. En este caso, para entender mejor el reinado de Isabel II, es fundamental pues comprender muy bien lo que ha ocurrido en las etapas justamente precedentes a ella. Durante el reinado de Fernando VII, por ejemplo, pues comienza la pugna entre el antiguo régimen, preservar esa monarquía absoluta, esos privilegios, esa sociedad estamental, frente a estas nuevas ideas que han nacido con la Ilustración y que han tomado mucha fuerza en Europa con la Revolución Francesa y que además van a penetrar aquí en nuestro país a través de las campañas napoleónicas. Precisamente es durante la Guerra de Independencia, que ya recordarás muy bien, cuando se produce la redacción y proclamación de la primera constitución en nuestro país, que es la Constitución de 1812. Por lo tanto, vamos a observar durante el reinado de Fernando VII que esa semilla que se había implantado durante la Guerra de Independencia es una semilla que por muchas veces que se intente pisotear, pues realmente no se acaba de aplastar, sino que de vez en cuando vuelve a resurgir. Es lo que ocurre, por ejemplo, durante el trienio liberal, del 20 al 23, justo en el centro del reinado de Fernando VII, que se produce otro pronunciamiento militar, en este caso el de Rafael de Riego, y durante 3 años vuelve a entrar y estar en vigor esta Constitución del 12. Bueno, pues siguiendo esta misma tónica, cuando se produce la llegada al trono de Isabel II, vamos a observar que efectivamente muchas de estas ideas del liberalismo ya habían ido germinando durante la etapa precedente del reinado de su padre. A todo esto vamos a nombrar un documento interesante que era la Pragmática Sanción, que es un documento que Fernando VII se encarga de aprobar para derogar la ley sálica por la cual en nuestro país no podía reinar una mujer. De manera que con la Pragmática Sanción ya dejaba el camino libre para que Isabel II pudiese ser coronada como reina de España. Este va a ser el inicio de ese gran conflicto, de esta guerra civil que va a ser las guerras carlistas y que además comienza nada más que iniciarse el reinado de Isabel II. Y en estas guerras carlistas, los carlistas luchan porque la monarquía borbónica no recaiga en la cabeza de Isabel II, sino que recaiga en la cabeza del hermano, uno de los hermanos del rey, Fernando VII, Carlos María Isidro, que era algo más joven que el rey y que estaba vivo. Y por tanto él podía ser un continuador de la monarquía borbónica en España. Ya digo, ¿no?, que esta va a ser, ¿no?, la figura que le dé cuerpo a estas guerras carlistas, que luego vamos a explicar. Algunas consideraciones generales del reinado de Isabel II. Estos son una serie de datos muy interesantes, primero porque son fáciles de retener, o al menos a mí me lo parecen, más fáciles que fechas y etapas. Y esto es como una panorámica general de la etapa, como digo, muy fácil de retener y que además embellece muchísimo el tema. Entonces, cuando uno comienza teniendo algunas ideas muy generales de lo que es este periodo, pues le da mucho más empaque al tema. ¿Cuáles son estas consideraciones? Bueno, por un lado, el reinado que se sostiene en el apoyo de los liberales moderados. Ya vamos a ver a continuación que los absolutistas se van a posicionar al lado de la tradición, y al posicionarse al lado de la tradición pues no van a apoyar esta pragmática sanción y por tanto van a ser defensores de que la monarquía borbónica recaiga en la cabeza de Carlos María Isidro. ¿En quién se va a apoyar Isabel II? Pues en los liberales, y dentro de los liberales, a ser posible, en los moderados. Luego veremos, ¿no?, los progresistas y los moderados, la diferencia entre ellos. Se va a implantar definitivamente un Estado constitucional con un sufragio más o menos restringido, siempre restringido, pero más o menos, según el carácter de las constituciones, ya sean constituciones más conservadoras o constituciones más progresistas. Constituciones que tenemos que estudiar en esta etapa son 3: la Constitución del 37, la del 45 y la del 56. El poder va a estar en manos de la oligarquía. La oligarquía van a ser los grandes propietarios y la nobleza propietaria son las personas que tienen la propiedad de la tierra y que por tanto tienen el poder económico. Y en ellos va a residir el poder. Van a ser muy importantes los pronunciamientos militares y los golpes de Estado durante el reinado de Isabel II. Efectivamente vais a ver que las elecciones estaban completamente amañadas, que la organización política no tiene nada que ver con los sistemas de partidos actuales.
Luego vamos a ahondar un poco más, a analizar un poco más esta situación. Y por tanto los pronunciamientos militares van a ser una constante, una forma de robarse el poder unos a los otros. Sobre todo va a ser una constante por parte de los liberales progresistas. Y se van a organizar una serie de fuerzas políticas, diferentes fuerzas políticas que podemos organizar del siguiente modo, hablando de las fuerzas, los carlistas, que son defensores del antiguo régimen, defensores de la tradición y los fueros, y por tanto se van a enfrentar a Isabel II. Los liberales moderados por una parte, que defienden la soberanía compartida entre las cortes y la reina, y limitan los derechos individuales, sobre todo en nombre de la defensa del orden. Esos derechos individuales son el derecho de reunión, derechos de asociación, la libertad de imprenta, los derechos de libertades, a fin de cuentas. Luego tenemos los liberales progresistas, que defienden una soberanía nacional en las cortes, con un sufragio también censitario, pero algo menos restringido de lo que defienden los liberales moderados, y ellos sí defienden las libertades individuales. Finalmente, hablaros también de dos fuerzas políticas que van a nacer hacia la segunda mitad, o más bien al final del reinado de Isabel II, que van a ser el Partido Demócrata, con la defensa de un sufragio universal masculino, y la Unión Liberal, que es un partido de centro que surge al final y que va a tener un gran protagonismo durante la última etapa del reinado de Isabel II, y es una posición de centro entre los liberales y los progresistas. ¿Cuáles son las etapas del reinado de Isabel II? Este es el índice. El índice hay que dominarlo muy bien, hay que tenerlo muy bien grabado en la memoria. Esto es el eje o la columna vertebral del tema, por lo tanto es la parte fundamental. Aquí vemos que el reinado de Isabel II inicia con regencias, pues ella es menor de edad, muy pequeña, tiene solo 3 añitos cuando su padre fallece, por lo tanto la primera persona que va a tener la regencia va a ser su madre María Cristina, del 33 al 40. Durante la regencia de María Cristina hay algunos hitos que tenéis que hay que recordar y comentar. Por un lado hay que hablar de las guerras carlistas, por otro lado hay que hablar de los gobiernos progresistas del 35 al 37, luego nombrar la desdemocratización de Mendizábal, la Constitución del 37 con algunas de sus características y el trienio moderado del 37 al 40. Todo esto hay que nombrarlo sin extenderse en exceso, porque al final el tiempo que hay es el que hay, pero al menos todo esto hay que tocarlo. Y luego tendremos la última etapa de la regencia en manos del general Espartero, que iría del 40 al 43. Esta regencia es mucho más corta en el tiempo y por tanto es una regencia que se comenta pues con más brevedad. Importante, pues la crisis que genera y que supone el fin de la regencia de Espartero. Luego tendremos ya el reinado de Isabel II, una vez que ella ya es considerada mayor de edad con 13 años, y comienza su reinado propiamente dicho. También tenemos una serie de etapas dentro de su reinado. La década moderada, que es la primera etapa del 44 al 54, son 10 años. Un primer periodo, el gobierno estará en manos de Narváez, y un segundo periodo con el gobierno en manos de Bravo Murillo. Luego tenemos el bienio progresista, 2 años, del 54 al 56. Y la última etapa, que sería la hegemonía de la Unión Liberal, del 56 al 63, con un pequeño epígrafe dedicado al gobierno largo de O'Donnell, y finalmente lo que supone que es la revolución y el fin del reinado, que se va fraguando entre el 63 y hasta el 68. Pues vamos allá. Vamos a comenzar con, empezaríamos en la primera etapa, la regencia de María Cristina. No he puesto el epígrafe, pero os sitúo. En cuanto que Isabel II ya es coronada reina de España, pero debido a su minoría de edad, pues la regencia la tendrá su madre María Cristina. Bueno, pues justo en ese momento se produce el estallido de este conflicto, la guerra carlista. ¿Qué defendían los carlistas? Pues defendían la religión, defendían el absolutismo, defendían los privilegios en el antiguo régimen y el foralismo. Entonces ellos van a hacer ese lema, ¿no?, de Dios, patria y rey, y sobre todo van a defender pues estos principios del absolutismo. ¿Quién integraban esta fuerza carlista? Pues bueno, eran muy heterogéneas, pues estaba la presencia del clero, bajo clero, luego también estaba el campesinado pobre, también había una gran mayoría de la nobleza y parte de las clases medias. Por lo tanto, por lo que decíamos, es muy heterogénea estas fuerzas que apoyan el carlismo. Las guerras carlistas, esta guerra carlista son 3 guerras carlistas. La primera guerra carlista se divide en 3 fases, así al menos es un poquito más fácil estudiarla. Una primera fase del 33 al 35, se inicia la guerra carlista en la zona norte, la zona de Navarra y País Vasco, también una zona de Castilla. Destaca sobre todo el general Zumalacárregui, que va a ser vencido en esta primera fase. Aún así, la guerra continúa en una segunda fase, del 35 al 37, por la cual el conflicto se extiende de esta zona norte hacia la búsqueda del sur. Sin embargo, realmente esta guerra carlista va a tener muy poco apoyo fuera de lo que es este espacio, ¿no?, de partida. Interesante destacar que la persona que va a liderar esta nueva fase de la guerra va a ser el general Cabrera,
y que se va a producir lo que se conoce como la expedición real de Carlos María Isidro desde el norte peninsular hasta Madrid para intentar llegar a algún acuerdo con María Cristina, y finalmente el ejército isabelino al mando del general Espartero pues le va a hacer frente y lo va a expulsar de Madrid. Por lo tanto, esa primera tentativa va a ser infructuosa. Y luego tenemos paso a la siguiente, la última fase, la tercera fase del 37 al 39, que se caracteriza por una división ideológica dentro del carlismo, entre algunos que siguen todavía son más radicales y abogan y defienden la lucha armada, frente a otros que empiezan pues a reclamar el consenso, el diálogo, ¿no? Y buscar una solución. Finalmente van a triunfar estos, que son los menos radicales, y se va a firmar lo que se conoce como el Convenio de Vergara, entre Espartero, que era el general isabelino, y Maroto, que va a ser, ¿no?, el líder de esta facción dentro de los carlistas. La guerra continuará latente hasta que se va a producir pues, bueno, la derrota del general Cabrera en la zona de Morela, posteriormente. Digamos que esto es un resumen. En los apuntes tienes mucha más información. Yo te aconsejo que te hagas una idea general con la presentación y una vez que tienes muy clara la estructura, la enriqueces con datos de tu tema, que es muy rico y tiene un montón de información para añadir. Aquí he puesto un mapa porque muchas veces es muy útil tener un documento gráfico que sostiene la parte teórica. Y aquí tienes, ¿no?, pues las zonas manchaditas de morado oscuro son las zonas de mayor intensidad de las guerras carlistas. Luego tienes una zona donde hay una fuerte repercusión del carlismo, que son las rosita claro. Luego hay otra zona que son las blanquecinas, donde apenas si tiene apoyo el carlismo. Luego tienes la flecha roja, es la expedición del general carlista Gómez, y la azul es la de que decíamos ahora, la expedición real de Carlos María Isidro hasta Madrid. Ahí la tienes. Principales asedios, bueno, más o menos te haces una idea de cuál es la zona más intensa en las guerras carlistas. Estas guerras carlistas, decíamos, es un fenómeno sincrónico con toda la regencia de María Cristina. Es un fenómeno que se produce a la misma vez que la regencia de María Cristina. O sea que mientras se van produciendo estas cosas que vamos a estudiar ahora, se está produciendo la guerra carlista, ¿vale? De hecho, vamos a hacer alusión a ella en algunos puntos que otros. Bueno, para empezar, esta primera regencia comienza con un gobierno progresista en manos de Martínez de la Rosa, como tienes ahí. ¿Qué es lo primero que van a hacer? Pues publicar un documento que se conoce como el Estatuto Real y que tiene el matiz de carta otorgada. O sea, tiene la forma de carta otorgada, porque no es una constitución en sí, no llega a ser tan férrea como la constitución, sino que es un documento que trata de exponer y reconocer algunas libertades, pero nunca con el peso de una constitución. Esto va a provocar un descontento general grande, al que se añaden otras dificultades que existen en el momento, como epidemias de cólera, como la guerra carlista, que ya hemos comentado antes, que es un fenómeno sincrónico, y problemas en la hacienda real, o sea, problemas económicos graves que había en la corona en aquel momento, y por tanto, pues todo esto junto va a provocar que Martínez de la Rosa sea sustituido por otra figura que va a ser el conde de Toreno. Y se inician otra serie de reformas también en este momento, donde sobresalen por encima de todas la desamortización de Mendizábal. La desamortización supone la nacionalización de tierras rústicas y urbanas de la Iglesia y que van a pasar a formar parte del Estado. Esta nacionalización de tierras lo que hace es que permite que estas tierras salgan a la venta con idea de ampliar el número de propietarios y hacer una mejor distribución de la tierra, además de sanear la hacienda. Sin embargo, ninguno de estos objetivos se van a alcanzar. Por lo tanto, esta desamortización pues va a generar muchísimo descontento, sobre todo con la Iglesia, obviamente, y realmente las soluciones que planteaba pues no se van a alcanzar. Como decíamos, va a suponer sobre todo una ruptura con la Santa Sede. La Iglesia se va a sentir muy agraviada por esta desamortización y va a producirse pues, bueno, este conflicto y esta ruptura definitiva con entre el gobierno progresista y la Santa Sede. Finalmente, el gobierno progresista, este momento, ¿no?, este gobierno de partida, se va a ver obligado a dimitir. Y se va a llamar a formar gobierno a los moderados. Vamos a ver, ¿no?, toda esta alternancia entre progresistas y moderados va a ser constante durante todo el tema. Empieza ahora en la regencia, pero se mantiene durante todo el reinado. Sin embargo, a pesar de que se llaman a los moderados, los progresistas pues, no van a ver con muy buenos ojos este cambio de rumbo y entonces van a producir o llevar a cabo el primer pronunciamiento, que se conoce con el nombre del motín de los sargentos de la granja. Esta rebelión, ¿qué es lo que pide? La vuelta a la Constitución del 12. Pide la vuelta a un liberalismo mucho más potente y poderoso, no un liberalismo tan conservador ni moderado, sino un liberalismo más progresista.
de forma que se vuelve a instaurar un gobierno progresista y se van a implementar algunas de las medidas del trienio liberal, así como la necesidad de redactar una nueva constitución acorde a las necesidades de los tiempos. Y así es como se va a redactar y a proclamar la Constitución de 1837. Esta Constitución es la primera de las constituciones del reinado de Isabel II y la segunda constitución de la historia de España. La primera es la del 12 y esta es la segunda. Algunas características generales de la Constitución, vamos a verlas, las que yo he destacado. Las constituciones tienen un montón de características, de hecho hay unos cuadros muy interesantes que ruedan por internet, yo si quieres te lo hago llegar, con las características de todas las constituciones. Bueno, pues esta por ejemplo es de carácter progresista, como ya hemos dicho, toma aspectos de la Constitución del 12, que es un referente, va a ser siempre referente, le va a otorgar amplios poderes a la corona, poderes como para disolver las cortes y rechazar leyes. Esas cortes van a ser bicamerales, creándose el Congreso de los Diputados y el Senado, justo como funciona ahora nuestras cortes. Se reconoce la soberanía nacional, la separación de poderes y los derechos individuales. Es progresista, como habíamos partido, ¿no? Habíamos dicho. Pero el sufragio va a ser censitario, de forma que solo el 2% de los hombres de la población masculina tendrá reconocido ese derecho al voto. Observamos, por tanto, que el derecho al voto lo tiene una grandísima minoría, o sea, una pequeñísima minoría de la población española. En las nuevas elecciones del 37, sin embargo, no van a salir vencedores los progresistas, sino los moderados. Y entonces comienza una etapa que se conoce con el nombre del trienio moderado, que lo primero que hace, por supuesto, es derogar la Constitución del 37, porque era una constitución de tipo progresista, y lo primero que hacen es quitarla de en medio. No la quieren. Estos gobiernos van a ser muy poco duraderos, van a ser gobiernos que tal y como empiezan al poco tiempo terminan, por una serie de problemas que existían en el momento, como eran las guerras carlistas, que ya sabéis que la guerra carlista seguía su curso, los problemas económicos, que no se habían solventado con la desamortización tampoco, y luego pues toda esa pugna con el poder militar. Aquí tenemos en esta etapa de la que estamos hablando, van a empezar a tener mucha importancia o van a tener un gran prestigio dos militares que además van a estar presentes durante todo el reinado de Isabel II. El general Narváez, que es este señor que tenemos ahí de pie, que es un liberal moderado, frente a Baldomero Espartero, que es este otro, que lleva en el brazo ese casco con plumas, que sería el liberal progresista. Vemos que los dos son liberales, pero cada uno tiene un perfil distinto. Ellos van a ser los protagonistas de lo que viene ahora. ¿De qué? De esta segunda etapa. Como estamos viendo, la regencia de María Cristina va a terminar con el fin de las guerras carlistas, por supuesto, se le va a poner fin a la guerra carlista, pero sí que es verdad que el gobierno de los moderados ha sido muy inestable, con gobiernos que se suceden y que están muy poco tiempo en el poder. Entonces, estos cambios sucesivos de gobiernos, así como el asalto al Congreso de los Diputados, van a generar la renuncia a la regencia por parte de María Cristina y va a ser llamado como regente al general Espartero. Entonces da comienzo a esta nueva regencia que dura 3 años, del 40 al 43, y que va a estar en manos del general Espartero. El gobierno de Espartero fue autoritario. ¿Vale? Es un gobierno autoritario, al principio no lo es, pero conforme va avanzando se va volviendo cada vez más autoritario y se va a rodear de personas incondicionales a él mismo. O sea, gente que él sabe que lo van a apoyar y lo van a defender. Porque nunca va a tener el apoyo de la mayoría del Congreso. En el Congreso no va a tener la mayoría, por tanto va a tener que rodearse de gente leal a él. Además de estar sostenidos por las clases medias y los ayacuchos. Los ayacuchos eran muchos militares que habían participado durante la independencia de las colonias americanas, como el propio Espartero, y por tanto eran personas del mundo militar que tenían mucho en común con Espartero y eran personas muy cercanas y muy afines a él. En ellos también se va a sostener Espartero. Esta regencia va a continuar con la venta de los bienes del clero y la organización de una política librecambista. Esta política librecambista va a beneficiar muchísimo al comercio inglés y esto le va a granjear muchas antipatías, muchísimas antipatías. De hecho, además, Espartero era muy amigo del embajador inglés y parece que el embajador inglés en muchos momentos pues también empezaba a intervenir en la política española y eso, pues todo eso generaba resquemores. Esta regencia además coincide con un momento de muchísima fragilidad, sin apenas apoyos, ¿no? Y además con el general Narváez, que era este moderado, presionando.
Sin embargo, el acontecimiento que pone fin a la regencia de Espartero va a ser los sucesos de Barcelona, cuando los fabricantes y comerciantes catalanes se levanten en una masiva protesta por la entrada de tejidos ingleses mucho más baratos y por tanto que hacían una fuerte competencia de los tejidos catalanes, y a Espartero no se le ocurre mejor forma de sofocar esta revuelta social que bombardeando la ciudad de Barcelona. Y esto va a suponer la caída definitiva de General Espartero. Así es que una vez que Espartero es obligado a exiliarse y a marcharse de la política española, se decide que a Isabel II se le va a adelantar su mayoría de edad y con 13 años ya va a ser, bueno, coronada como reina. De esta manera pues comienza el reinado de Isabel II propiamente desde el 43 hasta el 68. Algunas consideraciones generales de esta etapa que se aproxima ahora, ¿no? De este momento concreto. Lo primero, la práctica electoral se caracteriza por la corrupción, la manipulación y la fragmentación. Esto es muy importante. Toda la política estaba en manos de las camarillas y al final los resultados estaban completamente amañados y salían lo que previamente se había establecido de antemano. Luego habían agrupaciones de personas influyentes y poderosas con ideas afines, pero que estaban muy alejados de la idea de partidos políticos actuales, ¿no? La política se organizaba de otra manera, pero sí que es cierto que existen agrupaciones integradas por personas con ideas afines. Estos partidos, ¿no?, que he puesto entrecomillado, estaban formadas por la élite y que esta élite estaba muy alejada de los problemas reales de la sociedad, de los problemas sociales del momento. La población, la gran mayoría de la población, era una población muy empobrecida, que se dedicaba pues a la actividad al campo, fundamentalmente, a la actividad agrícola, no participaba en las elecciones, eran meramente observadores y sobre todo eran analfabetos. Por lo tanto, nadie se preocupaba de la intervención social, o sea, de la participación de la sociedad en la política. Era una gran masa de personas analfabetas, las que se partía de la base de que poco les interesaba la política, aunque todas estas decisiones políticas al final acababan revirtiendo directamente sobre ellos. Aquí tenéis algunas fotografías, ¿no?, que ilustran un poco pues cómo era la sociedad española de esa época. Y estas fotografías son más bien del siglo XX, pero bueno, es lo que he encontrado en internet y de alguna manera ilustran pues esa desesperanza social que a fin de cuentas existía en el momento. Bueno, una vez que comienza ya el reinado de Isabel II, Olózaga, que va a ser una figura importante en la historia en este momento, va a ser el diputado progresista que inicia el gobierno durante los primeros momentos del reinado de Isabel II. No va a durar mucho en el gobierno, sigue esa inestabilidad política constante, y tampoco González Bravo. Finalmente Narváez, que ya lo habíamos nombrado antes, un liberal moderado, pues va a ser el que adopte las riendas del poder. Y se comienza lo que se conoce como la década moderada, que abarca del 44 al 54. Esta década moderada, que son 10 años, pues Narváez va a ser el presidente de esta primera etapa, organizando un Estado muy centralizado, una organización del Estado muy centralizada. Se va a redactar una nueva constitución. Recordad que se había redactado una en el 37, que tiene poca vigencia porque enseguida los moderados la derogan, y ahora se va a redactar otra constitución y que va a estar vigente hasta el 69 y es la constitución del 45. Algunas de las características generales, pues la soberanía va a estar compartida entre el rey, en este caso, perdón, la reina y las cortes, se me ha escapado el rey, la reina y las cortes. Se reconoce el sufragio censitario, como siempre, algo más restringido. Se suprime la milicia nacional, que ya sabéis que era un cuerpo que tenía una gran importancia en este momento, sobre todo para los liberales más progresistas, y se frenaron las desamortizaciones e incluso se devolvieron bienes, en un intento de establecer o recuperar las buenas relaciones con la Iglesia, con la Santa Sede. En la última década de esta década moderada, la última etapa de la década moderada, va a estar en manos de Bravo Murillo. Bravo Murillo va a ser el presidente del gobierno, va a ser el que va a estar liderando el gobierno, tras la caída, como decíamos, de Narváez como presidente. ¿Qué va a ocurrir durante su gobierno? Pues se van a aplacar las desavenencias con la Iglesia y se recupera parte de su posición. Como habíamos dicho antes, ¿no?, se van a unir y van a intentar volver a las buenas relaciones con la Santa Sede. Volverá a estallar una segunda guerra carlista provocada por el matrimonio de Isabel II. Los carlistas tenían la esperanza en que Isabel II eligiese como marido al hijo de Carlos María Isidro, a Carlos Luis de Borbón y Braganza. Sin embargo, finalmente Isabel II, no porque lo elija ella,
sino porque así lo deciden, ¿no?, las camarillas, acaba casándose con uno de sus primos, que es Francisco de Asís. Entonces, el hecho de que ella al final no contraiga nupcias con el heredero carlista, pues eso hace, ¿no?, que de nuevo se resurja el conflicto. Es un conflicto muy localizado en la zona de Cataluña y el sistema va a ser el sistema de guerrillas. Siguiente etapa, una vez que termina, como decíamos, después del gobierno de Bravo Murillo, que termina esta década moderada, comenzará lo que se conoce como el bienio progresista, que dura 2 años, del 54 al 56. Como hemos dicho, el desgaste del partido moderado provocó una revolución en el 54. Se va a producir pronunciamientos militares, ya habíamos dicho, ¿no?, que constantemente los liberales se van a hacer con el poder a través de los pronunciamientos militares. En este caso lo van a protagonizar el general Dulce y O'Donnell en Vicálvaro, por eso este momento se llama como la Vicalvarada. Y además se va a completar, esta es la parte militar, pero se va a completar con un manifiesto, con una iniciativa civil, con la redacción de un manifiesto, el manifiesto de Manzanares, por parte de Cánovas del Castillo, que va a tener un protagonismo importante en la historia posterior, pidiendo una regeneración liberal, ¿no? Esa imagen ilustra un poco, pues, este momento de cierta revuelta liberal. El pronunciamiento acaba derivando en una auténtica revolución, muchísimos disturbios, digamos, que además coinciden con la oleada revolucionaria que se estaba produciendo en Europa, la oleada revolucionaria del 48, que tiene además un importante eco en Francia. Espartero va a volver del exilio, recordamos a Espartero, que se había tenido que exiliar, pues él va a volver durante este viernes progresista, y junto a O'Donnell van a dirigir el gobierno. Nuevamente, las relaciones con la Iglesia van a sufrir un deterioro, pues porque Madoz vuelve a organizar un proceso de desamortización y se proclamará la libertad religiosa y la libertad de prensa. A todo esto, los carlistas, obviamente, pues van a mostrar su oposición a todas estas reformas de corte mucho más liberal progresista que las anteriores. Aquí tenemos la fotografía, digamos, o las pinturas, los retratos de los dos grandes líderes del momento, que son O'Donnell por un lado, que era el líder de la Unión Liberal, y por otro lado Narváez, que era un liberal moderado. Se trató de aprobar una nueva constitución, justo en este bienio progresista, la constitución del 56. Esta constitución es la que se conoce como non nata, porque nunca llegó a entrar en vigor, aunque sí fue redactada, y algunas de sus características, ¿cuáles fueron? Pues fue una constitución progresista, la soberanía fue popular, libertad de imprenta, muy importante, libertad religiosa, por otra parte, sufragio censitario, siempre, por supuesto, algo menos restringido, pero también restringido. Pero como decíamos, esta es una constitución que no llega a entrar en vigor porque el bienio progresista es muy corto en el tiempo y no da tiempo. De manera que en el 56 pues se va a producir otro cambio político y se va a poner fin a este periodo. El malestar continúa y finalmente O'Donnell disuelve el Parlamento, poniendo fin al bienio progresista y comenzando una etapa de predominio de la Unión Liberal, que era este partido de centro que se situaba entre los moderados y los progresistas. Y esta es la última etapa, conocida con el nombre de hegemonía de la Unión Liberal, que abarca desde el 56, cuando acaba el bienio, hasta el 63. O'Donnell recupera el poder. Vemos que otra vez O'Donnell, esta figura que habíamos remarcado antes, vuelve a tomar el poder y va a desmantelar toda la labor legislativa del bienio progresista, volviendo a la Constitución del 45 y obviando esa Constitución del 56 que había sido redactada pero que nunca había entrado en vigor. Narváez va a sustituir a O'Donnell, volviendo a una etapa de cierto moderantismo, mucho más conservador y autoritario. Vais viendo, ¿no?, cómo las etapas se van sucediendo. En este periodo, disculpad que hay una falta de ortografía, ¿vale? Se me ha ido la mayúscula. En este periodo se aprobará la Ley de Instrucción Pública y se construirán los canales de Isabel II y el Canal del Ebro. Esto, pues, algunos datos, alguna información general para... alguna información general, algunos... enriquecer los temas, ¿no? Algunos datos para enriquecer el tema. No olvidar que las dificultades en el campo continúan con una grave crisis de subsistencia provocada por la escasez de cereal, de trigo, y que van a provocar la caída de Narváez y la vuelta de O'Donnell. Vais viendo, ¿no?, como durante toda esta etapa de la hegemonía de la Unión Liberal, pues entre ellos se van intercambiando en el poder y se le va dando continuidad al momento. Y así comienza lo que se conoce como el gobierno largo de O'Donnell, porque este quizás es el periodo más largo, más estable del reinado. Fueron 4 años y medio lo que duró este largo gobierno, logrando una cierta estabilidad
gracias a una postura, como decíamos, muy centralizada, muy de centro, y algunas transformaciones técnicas y económicas, y sobre todo gracias a una buena manipulación electoral, como habíamos comentado ya en otro momento del tema. A partir del 63, este gobierno va a tener a presentar señales de crisis, señales de agotamiento, y la inestabilidad va a volver a España. Después de este gobierno largo volverá a España, e Isabel II va a tener que pedir formar gobierno de nuevo a Narváez. Por tanto, desaparece Donald de la escena y volverá a Narváez. Pero ya se comienza a vislumbrar un periodo de desmantelamiento del régimen isabelino. O sea, el régimen isabelino estaba ya empezando a darnos las últimas bocanadas. Efectivamente, algunos hechos que también van a propiciar el fin de su régimen isabelino va a ser, por un lado, la publicación de un artículo sobre la vida privada personal de la reina, en referencia a unos dineros que la reina había gastado, ¿no? Y que se esperaba que gastase en ayudar en algunos sectores. Pues eso provoca altercados en la universidad, porque este artículo había estado publicado desde la universidad y se va a destituir a la persona que lo había publicado, de forma que se produce una manifestación violenta en la universidad que se conoce con el nombre de la Noche de San Daniel y que va a ser duramente reprimida con la muerte de cientos de estudiantes, ¿no? y otros tantos heridos. Además, también se producen algunas sublevaciones como la del general Prim o incluso un pronunciamiento en el cuartel de San Gil en Madrid. Ambos van a fracasar y ambos van a ser duramente reprimidos. Y estos sucesos van a estar marcando ya, como decíamos, la agonía y los últimos años del reinado de Isabel II. Muy importante es que en este momento de deterioro del régimen isabelino y sobre todo de crisis en todos los aspectos, pues se va a producir la firma y la redacción del Tratado de Ostende en el 66, en el cual se van a unir los progresistas, los demócratas y la Unión Liberal un poco más tarde para tratar de desalojar a Isabel II definitivamente del trono de España. En el 68 se va a comenzar a preparar otro pronunciamiento militar, en este caso por parte del almirante Topete, en Cádiz, y aprovechando todo ese descontento fruto de esta profunda crisis, pues finalmente triunfa el pronunciamiento y la reina se verá obligada a exiliarse, ¿no? Aquí veis a la reina que se marcha con su maletita, se lleva la corona, pero realmente abandona el trono para siempre porque nunca más volverá a ser reina de España. Y así lo que da comienzo a lo que se conoce como la gloriosa revolución y al comienzo de otra etapa en la historia, que son 6 años, que se conoce con el nombre del sexenio revolucionario, y que es una etapa muy interesante, es una etapa de grandes cambios políticos, sociales y conflictos también armados, movimientos sociales, etc. Y es un periodo donde se van a suceder una regencia, un cambio de dinastía y la Primera República. Por lo tanto, en un periodo muy corto de espacio temporal se van a suceder muchos experimentos políticos que nunca antes se habían producido en nuestro país, como por ejemplo la República, y que van a marcar algunos antecedentes fundamentales para el devenir histórico, ¿no? de los siglos venideros. Como decíamos, en el reinado de Isabel II se habían asentado los principios del liberalismo y quizás esta frase viene a ser un poco el resumen de todo el tema, y es que el liberalismo finalmente se fragua y viene para quedarse durante el reinado de Isabel II. Ya veis que luego va a derivar en muchísimos experimentos políticos que no tienen ninguna razón de ser, sino es porque previamente el devenir político del país ha ido pues por estos derroteros, ¿no? Por este derrotero y por este pulso, ya no entre el antiguo régimen y el liberalismo, que eso es más propio del reinado de Fernando VII, sino el pulso entre los liberales moderados y los progresistas durante todo el reinado de Isabel II. Bueno, espero que sea muy útil esta presentación y ya os digo que le faltan muchos datos para enriquecer el tema, pero que esta viene a ser un poco la columna vertebral del tema, las partes fundamentales que no deben de olvidarse. Gracias.